Muchas gracias, buen día. El día de hoy les voy a hablar de nuevos avances en el diagnóstico y pronóstico de cáncer en muestras de saliva y orina. Principalmente son cuestiones recientes de algunos avances en lo que es investigación y desarrollo. Hablaré un poco de por qué es importante buscar nuevos marcadores y principalmente en este tipo de tejidos, de muestras, principalmente, y algunos ensayos, algunos ejemplos en saliva y orina, y también haré algunos comentarios sobre las ventajas y desventajas que he observado y asimismo algunas conclusiones y las perspectivas. Entonces, aquí en estos datos, según la Organización Mundial de la Salud, estos son los 15 tipos de cáncer más comunes y vemos que ya el cáncer de próstata superó inclusive el de mama en cuestión de incidencia y mortalidad, y hablaré de algunos ejemplos principalmente de cáncer de próstata, gástrico y también en vejiga. Es importante que nosotros sigamos buscando nuevos marcadores. Aquí lo pongo como el ejemplo de cáncer de próstata, pero que es muy similar en este tipo de cáncer sólido, en donde vemos primero cómo empieza ese estado premaligno, luego maligno y metastásico. Pero es importante que empecemos a predecir la metástasis, y mientras vamos más hacia atrás a veces se complica porque no sabemos realmente cuál es el origen y todavía no nos ponemos muy de acuerdo. Existen 4 teorías sobre el origen del cáncer y es importante que nosotros vayamos hacia atrás, pero cada vez que vamos hacia atrás se complica el análisis. Adelante. Entonces es importante que prevengamos, como ya bien les decía, que se dé una metástasis primero local. En este caso, en el cáncer de próstata son los sitios comunes estos nódulos linfáticos pélvicos en el 99%, y aunque es en menos probabilidad, pero sí llega a tener esa metástasis en lo que es hígado, pulmón y cerebro. Y es importante mencionar, por ejemplo, que en el caso cuando se da la diagnosis, en el 80% pues no hay mayor problema, está confinado el órgano y la sobrevida a 5 años es de 90-99, bastante buen pronóstico, pero ya el 15% va a tener en esas como nódulos linfáticos o esa metástasis locorregional, que en donde ya baja 60-80, y cuando ya, por ejemplo, en el mismo, porque estamos viendo esa proporción de casos al diagnóstico, ya hay algunos casos, en este caso el 5%, de una metástasis distante. Entonces, esto nos queda claro que es importante que vayamos encontrando marcadores más confiables para ir previniendo y que no veamos esto, y que el 100% esté en el confinado, o mejor aún, que podamos predecir la susceptibilidad al cáncer. Pero como les decía, como nos vamos haciendo hacia atrás en el origen del cáncer, se complica más a veces el análisis o la predicción. Entonces, algunos de los retos que se han propuesto para la detección temprana de cáncer es en aprender o entender la biología y la prognosis. En el segundo, determinar el riesgo de desarrollar el cáncer. El 3, encontrar y validar esos biomarcadores de cáncer. Y en el 4, desarrollar tecnologías más precisas para la detección temprana. En el reto 5 es evaluar esos enfoques de detección temprana. Entonces yo en esta plática voy a hablar principalmente del reto 3 y un poco de manera conjunta también del reto 4, con algunas tecnologías que han surgido para este tipo de muestras. Entonces, el caso del ensayo del antígeno prostático, que en un inicio y desde los 80s, 90s, aunque se había aprobado por la FDA, en el caso en Estados Unidos no redujo la mortalidad, aunque se le dio un seguimiento de 11 años, y en el estudio en Europa se vio que tenían que tamizar a 570 hombres para poder prevenir una muerte. Y en general, con todo el gasto
de las biopsias y el tratamiento, para prevenir esa muerte, se estaban gastando $5 millones, el equivalente. Y no es que no valga $5 millones una vida, pero sí necesitamos mejores marcadores para poder prevenir que esto suceda, como les decía, y la tendencia está incrementándose en cuanto a la incidencia y mortalidad de varios tipos de cáncer. Y bueno, esto es como el diagnóstico tradicional. Ya ahora, por ejemplo, en este ejemplo que les mencionaba del antígeno prostático, pues ya se acompaña de otras maneras de diagnosticarlo, con el examen tacto rectal, y si se recomienda la biopsia, pues es por resonancia magnética o ultrasonido transrectal, y otros puntajes como ya el puntaje de Gleason, que se ve la agresividad por observación histopatológica, el estadio de tumor y el estatus de margen quirúrgico. Pero por lo mismo sería mejor encontrar un marcador o un ensayo que nos pueda decir el riesgo metástasis o el riesgo a sufrir el cáncer, o cuando ya está, pues que sea como más certero, que tenga una mayor sensibilidad y especificidad. Y aquí vemos que han surgido una serie de marcadores, principalmente en sangre, pero algunos también de ellos en orina. Uno de los más comunes es el antígeno 3 de cáncer de próstata, para detectar este antígeno, esta proteína, y aún así se ve que la sensibilidad, es más o menos 77, pero la especificidad sigue siendo baja, y se utiliza principalmente para tomar, o si se sugiere tomar una segunda biopsia. Y haciendo, el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos tipos de pruebas para detectar esto. Del lado izquierdo vemos, por ejemplo, las pruebas comerciales que hace una fábrica, una empresa, y pasa a revisión por la FDA, la Administración de Fármacos y Alimentos, y ya esa prueba, que puede ser un kit que viene en su caja, en su bolsa, pues ya se puede realizar en cualquiera de los laboratorios que están certificados con ese CLIA, que eso es una serie de normas que se han desarrollado para optimizar pues la seguridad y efectividad de estos ensayos. Y en el caso de las pruebas desarrolladas en laboratorio, que sería como las pruebas caseras, pues ahí se requiere hacer simplemente que esté certificado ese laboratorio, y ahí lo que se vende pues es el servicio, no es el kit. Y ahorita lo menciono porque muchos de estos tienen un potencial. Ahorita lo vamos a ver, que son ejemplos que se hacen en laboratorios con equipos costosos, pero hay un potencial para poder desarrollar estas pruebas caseras o de laboratorio y poderlas vender de manera aquí nacional o hacia Estados Unidos, Europa. Entonces, este es el mercado que va en crecimiento hacia lo que es lo que les decía de esos ensayos de laboratorio caseros. Y se ve, por ejemplo, que van arriba ya de 3.500, 4.000 millones de dólares por año, y va en aumento. Es importante mencionar una característica que tienen o que podemos encontrar en lo que son estos fluidos, ¿sí? En el caso de la saliva y orina, que son exosomas. Los exosomas son vesículas extracelulares de 50 a 150 nanómetros y sirven como una comunicación entre células, órganos y tejidos, pero también tienen algunas funciones que apenas se están identificando en la respuesta inmune, la fertilidad, y también pues bueno, es importante mencionar esta parte. Adelante. Y bueno, el tamaño relativo de los exosomas, aquí vemos el exosoma, que es parecido al tamaño de un virus promedio, y vemos los tamaños relativos hacia los eritrocitos o un cuerpo apoptótico. Esos son muy pequeños. También están los ensayos en saliva. Perdón.
Aquí ya sabíamos desde que la saliva, podemos encontrar muchas hormonas y desde los años 50 se estuvieron viendo las hormonas esteroideas que estaban encontradas ahí, y aquí vemos cómo ha servido la saliva para ir detectando pues estas hormonas que tienen diferentes utilidades. Pero no solo son hormonas, sino que en recientes años se ha visto que tiene muchas otras aplicaciones. Ahora sabemos que la saliva contiene muchas otras enzimas, inmunoglobulinas, glicoproteínas, proteínas C reactiva, y aquí vemos arriba cómo también ácidos nucleicos, que pueden ser el RNA mensajero en una expresión génica, RNA circular, microRNA, RNA largo no codificante, y vemos acá abajo también en el caso del DNA cómo se pueden hacer análisis de metilación de DNA, DNA libre de células y DNA circulante de tumor, y también se puede analizar inclusive alguna longitud de telómeros. Entonces vemos aquí que ya los biomarcadores en saliva son varios, tanto para enfermedades orales, diabetes, pero lo que nos compete en esta plática son los de cáncer. Entonces ya, ¿qué podemos detectar en la saliva? Quizá los más clásicos o los que podríamos esperar primero que se analizaran eran los de cáncer oral. Por ejemplo, aquí se ha visto que la lactato deshidrogenasa, que es muy importante en el metabolismo anaerobio de un tumor, pues estaba incrementado, y otras interleucinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, 6, etcétera. Pero ¿qué hay de otro tipo de cáncer que a lo mejor no es tan obvio que podemos encontrar? Porque pues obviamente que la saliva está en la cavidad oral. Recientemente ya se ha demostrado también que estos exosomas en cáncer, aquí estamos representando por ejemplo el cáncer pancreático, estos exosomas viajan a través de la sangre, de la circulación, llegan a la glándula salival y ahí pasan o atraviesan por endocitosis o fusión de membranas, y podemos encontrar entonces en la saliva tanto los exosomas que provienen del cáncer como también los exosomas que provienen de la misma glándula salival, y eso se puede cuantificar lo que tiene ahí adentro. Entonces, un exosoma típico en saliva tiene varias proteínas y otros ácidos nucleicos. Entonces tiene lectina, tiene calmodulina, tiene proteínas de choque térmico, tiene varias enzimas como la metaloproteinasa 9, que también se ha visto que esos exosomas pueden ser la causa de muchos casos de metástasis, porque ahí eso ayuda a que prolifere ese tumor y llegue hacia otras regiones. Y en los ácidos nucleicos, por lo que ya les comentaba, de algunos tipos de RNA y de DNA. Así también hay algunos marcadores de presentación de antígenos, y acá también marcadores como la tetraspanina. Entonces, una de las tecnologías recientes es una que se llama liberación y medición inducidas por campo eléctrico, o EFIRM, y se ha desarrollado para poder detectar cantidades ínfimas de estos ácidos nucleicos. Vemos cómo se hace una sonda, se une a un electrodo y después por electroforesis, que es una administración de una carga eléctrica baja, pues se va pegando, se hace la hibridación, se pone una sonda y luego ya se pone la streptavidina con la peroxidasa y ya se puede detectar. Tiene ventajas porque, por ejemplo, la PCR tiene un límite y primero tenemos que hacer la extracción de los ácidos nucleicos y necesitamos un mayor número de copias. Estas tecnologías sirven para poder detectar y ha servido para poder encontrar y monitorizar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, aquí vemos que podemos detectar inclusive mutaciones en esos exosomas y nos está diciendo que hay una enfermedad residual, y cuando ya sube, por ejemplo, esa concentración de DNA, por ejemplo, en este exón de la de lesión 19, hay una recurrencia de la metástasis. Entonces sirve para ir monitorizando ese estadio en el paciente. Otra de las recientes tecnologías es esta secuenciación de DNA de amplio espectro libre de células, en donde de la saliva que se centrifuga, se toma el sobrenadante, ahí se hace la extracción,
se hace una preparación de librerías tanto para DNA de doble cadena como la de simple o cadena simple. Se hace una secuenciación pareada que hace que se amplifiquen hacia los extremos y podamos integrarlo en el genoma. Hay regiones repetitivas que eso nos permite saber dónde está esa región. Y en la parte del procesamiento bioinformático se alinea con el genoma humano y las secuencias que no se alinean al genoma se alinean a lo que son ya también otros patógenos. ¿Sí? Y se compara. Adelante. Entonces lo que vemos es vemos por ejemplo aquí la diferencia entre los que tienen cáncer en rojo y los que no tienen cáncer, que son los controles en azul, y vemos que el patrón es diferente y hay una mayor cantidad en esas regiones que van como de 80 a 120 en el caso de los que no tienen cáncer. Esto se pasa en un algoritmo a un índice que se llama o le llamaron pico valle, y esos picos están transformados a esos puntos y vemos que hay diferencias significativas. Obviamente que estos puntos que traslapan pues hace que no tenga la especificidad y sensibilidad de 100%, pero sí vemos al menos que esa área bajo la curva es del 93%, y pues obviamente que es un avance el poder encontrar este tipo de cosas, y no fue lo único que se expresó. Aquí lo que se menciona es, y que ya se sabía, es que las DNAsas, que son enzimas que degradan al DNA, está alterado cuando está en cáncer, y entonces sí el DNA está más fragmentado, o sea, los fragmentos están más fragmentados y también tienen menor cantidad. ¿Sí? Otro resultado importante es algunos elementos o fragmentos de DNA que sería interesante ver a detalle cuáles son, para entonces poder analizarlos por separado. En este caso, en este reporte no lo hacen, eso es lo que sigue, pero es importante ver que con esta secuenciación ya se puede encontrar en qué región están, y entonces poder analizar uno por uno en combinación para ver cómo pueden funcionar como marcadores. Y también algo que se ve es que ya se encuentra en saliva dos tipos de DNA, que es el ultracorto, que son de 25 a 75 nucleótidos, o el mononucleosomal, es decir, este es el nucleosoma donde se está digamos guardando el DNA, y cuando se degrada, ese es el DNA que vemos en ese tipo de fragmento. Y ese ultracorto normalmente son regiones que quedan aquí, que son las regiones unidoras de esos nucleosomas. Y también algo muy interesante es el DNA mitocondrial, que se ha visto en diferencia, es decir, podemos encontrar, la mitocondria tiene su propio genoma, no es el nuclear, pero también se pueden ver diferencias, y también se hizo ese cálculo, aunque el área bajo la curva es menor. Asimismo, también interesante cómo ya en otros tipos de cáncer se había visto que hay diferencias entre las bacterias que se encuentran en la saliva, y aquí se ve diferencias significativas entre cáncer y controles desde la clase de la bacteria, la orden, la familia, el género. Entonces aquí también es importante analizar, irse más a profundidad y ver qué especies pueden ser importantes para detectar el cáncer. Ahorita también vamos a ver otro ejemplo en donde se está analizando una bacteria, una sola especie. Y entonces, bueno, la ventaja que tiene este método es que tiene una oportunidad para desarrollar ensayos de estos que les decía caseros por PCR, y también podemos quizá medir la actividad de expresión de la DNAsa 1 o la 1L3 para saber qué conviene más en cuanto a costos y rapidez. Y la parte negativa es, o oportunidad de mejora, es que los equipos y reactivos así como está es costoso. Por eso les digo que esto más bien se hace en investigación, y todo el procedimiento que se hizo para llegar a esto pues se requiere una expertise en bioinformática y programación que cuesta y se tiene que considerar en el costo final. Al final de cuentas es un estudio piloto, y pues lo que
lo que entiendo, lo que deja ver el estudio es que se va a ir hacia los ensayos de laboratorio o de caseros. Otro ejemplo, que es el que les decía, es el de Fusobacterium nucleatum, que se está pensando o se analizó por sí sola como un marcador de cáncer colorectal. Se había visto que esta y otras bacterias se han encontrado en este tipo de cáncer, y ahí se hicieron varias pruebas, y principalmente pues se ve aquí más o menos con el morado azul, es la que tiene mayor área bajo la curva, con algunos de otros antígenos que se habían ya usado con anterioridad, como el antígeno de carbohidratos 19.9 o el antígeno carcinoembrionario. Entonces, aquí importante lo que quiero mencionar en este caso que me llamó la atención es la cuantificación de bacteria, que puede ver o diferenciar entre el estadio avanzado ya con metástasis en el tipo 4. Hay diferencia con otros más tempranos, y también ahí se ve diferenciación cuando es, por ejemplo, esta que es colonoscopía normal, pólipos hiperplásicos, adenoma, o ya prácticamente en rojo, si vemos que hay una mayor cantidad, porque aquí estamos cuantificando el DNA de esa bacteria, y sí se ve diferencia con esas otras condiciones. La ventaja es que se está seleccionando un solo marcador y tiene el potencial para definir un umbral en un corte mayor relevante, porque obviamente que estos son algunos ensayos como pruebas piloto, y también se ha visto que, por ejemplo, está asociada la Fusobacteria nucleatum, causa periodontitis y está asociada a este tipo de cáncer. De hecho, incrementa el 45% de riesgo de este cáncer esporádico. Y respecto a los ensayos, esos eran ejemplos en saliva, ahora en orina. También en este caso se han analizado marcadores en cáncer de vejiga, y vemos, en este caso es un gen en donde se hace una PCR, pero ya se hace una metilación o es una amplificación de PCR que es susceptible a metilación, y entonces se ven también ciertas diferencias de lo que es en los estadios del tumor con algún otro tipo de cáncer que se ve pues diferente, ¿no? La relación en la anterior, sí, de cáncer de próstata y de riñón, pues se ve muy diferente el patrón, hay diferencias significativas, y también con los controles. Entonces, estadísticamente se ve que hay diferencia, y puede ser también una manera de identificar en orina con esa metilación del gen de PENC, que es la de proencefalina. Y en este caso también pues es algo similar, pero aquí ya lo que estaban comparando es con la hematuria, la que se ve en microscopio o la que ya se ve visual, y se ve que también hay diferencia respecto a eso, porque en este caso la hematuria se presenta en el 5 o 10% de los casos, pero puede ser también por razones benignas, en el caso puede ser alguna infección por bacteria o virus, y también querían ver esa diferencia, que se diferencie desde la parte molecular como el diagnóstico diferencial. Y en este caso probaron y cuantificaron, entonces la sensibilidad de este ensayo era de 84.3 con especificidad bastante alta, y también lo compararon con esta prueba comercial que se llama Bladder Check, que es uno de los más utilizados, y ve que tiene una mejor sensibilidad, ¿sí? Aquí la ventaja es que disminuiría esta citoscopía innecesaria y una reducción de costos, pero sí en el estudio me pareció que no estaba muy, en este caso de los grupos, sí vi que había diferencias. Por ejemplo, en controles hay más jóvenes, y también en pacientes son mayores. ¿Por qué lo menciono? Que quizá el grado de metilación puede estar alterado por la edad, y también el género, digamos que no están pareados. Entonces también esa parte son cuestiones que hay que cuidar. Entonces, y otra también que me llamó la atención es una aplicación de una patente del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, donde están detectando 4 proteínas con una
con un equipo que se han estado utilizando ya esa tecnología, un biosensor de transistores de efecto de campo que hace también que se detecten cantidades ínfimas en la muestra, en este caso es orina. Lo que sí me gustó también, o sea, me llamó la atención que no se ve en los otros estudios o en muchos estudios académicos, es que se ve esta linearidad. Si se fijan, aquí empezaron ellos desde nanogramos, picogramos, femtogramos y hasta atogramos, o sea, realmente cantidades ínfimas que puede detectar, y es muy importante también entender cuáles son los límites del equipo, y este tiene bastante sensibilidad, o sea, es muy sensible. Y ya también ven cómo el uso de estas 4 proteínas, si usamos las 4, pues realmente sube mucho la sensibilidad y especificidad, por eso llegaron a ese número de 4. La ventaja es que tiene, bueno, la límite de detección, que es bastante bueno, y también una sensibilidad y especificidad alta ya con la combinación de las 4 proteínas. Y la desventaja es que sí tendríamos que invertir en 3 o 4 marcadores, y lo mejor siempre es tener 1 o 2, eso sería lo idóneo. Y también aquí, como les decía, el acceso al equipo, que es costoso y no cualquier laboratorio lo tendría, cualquier laboratorio clínico, entonces más bien sí se tendría que, pues quizás subcontratar. También otros marcadores de prognosis en el caso de esa expresión diferencial de microRNAs para predecir esa metástasis. Entonces este estudio que hicieron en Corea es un arreglo Tagman de densidad baja, en donde ven esa cantidad de microRNAs 381, que es un arreglo comercial, y de ahí hicieron el tamizaje, vieron que 6 de ellos estaban expresados diferencialmente, y aquí hicieron la prueba, encontraron que estaban estadísticamente, se expresaban diferencialmente. Y así pues también analizaron con análisis univariado y multivariado para encontrar y validar ya en el método que sí estaba y se podía predecir esta metástasis, porque tenían tanto las muestras de pacientes con metástasis y sin metástasis. Y aquí vemos cómo el modelo de microRNA, pues vemos que tiene una buena sensibilidad y especificidad, está en verde, y el PSA como tal, pues baja mucho, como se puede ver, ese valor preparatorio, pues baja mucho, que está en gris, y sí mejora bastante con el uso de estos microRNAs. De hecho, ese modelo, si se fijan, con el microRNA ya no necesitaríamos, en teoría, utilizar el PSA para esto, porque realmente el modelo da mucha mejor sensibilidad y especificidad. Y la ventaja es que tiene un alto valor agregado, porque podríamos predecir esa metástasis, tiene una alta utilidad clínica que puede ser también comercializable, y 3 marcadores, bueno, ahí la desventaja. En este caso puede o no ser, pero como les dije, aquí estos 3 marcadores se puede utilizar inclusive sin PSA, y es bastante buena la sensibilidad y especificidad. Y bueno, la conclusión general es que saliva y orina son tipos de muestras no invasivas que tienen mucho potencial por explorar y explotar en el diagnóstico y pronóstico de cáncer y otras enfermedades, como ya vimos. Pues viene a mi mente también como es se han encontrado estas DNA de mitocondrias, pues puede ser también hasta para Alzheimer. Ustedes saben que están algunas mutaciones asociadas a Alzheimer, a otras enfermedades, pero bueno, en este tema que nos atañe, que es lo de cáncer, pues es importante también caracterizar mejor y entender la función de exosomas y este DNA libre de células de saliva, y adecuar esas tecnologías disponibles o más accesibles para una implementación en diversos países y laboratorios clínicos locales o nacionales, y confirmar valores extremos, porque a veces esos valores extremos bajan mucho la sensibilidad y especificidad. Ahí la recomendación sería checar bien si hubo algún problema con la muestra, hacer repetir desde la extracción para ver que efectivamente sea un valor extremo. De ninguna manera pues quitarlos, porque entonces no sería ético,
pero también ver el poder estadístico, por ejemplo, en estas muestras que son de 10, 20, 30 o 50, y ver si conviene hacerlo ya en un corte mayor de 500 o 1000. Obviamente todo eso se puede calcular con fórmulas para tener el poder estadístico, que también en muchos estudios no se hace y es muy importante para poderlo extrapolar a otra población. Y evaluar y validar para diversos tipos de cáncer. A lo mejor para ciertos tipos de cáncer va a ser bueno, ya lo vimos en el caso de cáncer de próstata, cómo puede ser muy útil en el caso de los microRNAs, y no sabemos otros tipos de cáncer si están liberando esos exosomas y si se pueden detectar o cuantificar de esta manera. Y la conclusión ya que sería técnica y comercial sería de que hay esta oportunidad de diseñar ensayos caseros, y sí es importante que la empresa o laboratorio obviamente vea el panorama de propiedad intelectual en esos países de interés y el marco regulatorio para ver qué alianzas estratégicas pueden hacer, y también checar la utilidad clínica. Aquí en el índice de Youden, que a veces se reporta, es sensibilidad más especificidad -1, y a veces no hay que ver el punto máximo, sino realmente en dónde nos vamos a ir. ¿Por qué lo menciono? Porque la especificidad es importante para el individuo, ¿sí? Al paciente lo que quiere es que le diagnostiquen a él. Entonces, por eso es importante analizar si la persona, o sea, digamos, un dueño de laboratorio tendría que ver que el ensayo pues tenga una alta especificidad, porque la sensibilidad es principalmente, nos tenemos que enfocar cuando son ya a nivel poblacional, o sea, un tamizaje a nivel de estado, de país, y entonces no necesariamente debe de tener las dos arriba, ¿sí? Porque no hay un ensayo perfecto y nosotros nos gustaría que tuviera 100% de sensibilidad, 100% de especificidad, pero en estos casos son criterios para seleccionar cuál sería mejor. Y también, bueno, la estrategia idónea, ver en qué punto estamos, si es un centro de investigación o universidad, si se va a enfocar a un blanco por algunos genes o proteínas o microRNAs que son de interés, o algunos otros tipos de tamizajes que son pues más que empiezan de cero, como el que les comentaba. Esta secuenciación que les decía de DNA, que les comentaba en saliva, está desarrollándose mucho en un laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces ellos tienen esa capacidad, pero también para un laboratorio que está empezando, que podría empezar con esa línea, una solución puede ser la bioinformática o alguna solución de la inteligencia artificial para ir detectando algunos marcadores potenciales. Y también ver que en el caso de la saliva se están reduciendo, se pudieran usar, se reduce un riesgo y un gasto también en la producción de estos residuos potencialmente biológico-infecciosos. Y bueno, eso también es importante, pero al final de cuentas, como les digo, es importante que analicemos caso por caso y que veamos qué tipos de cáncer sí vamos a poder pronosticar o detectar, y también el caso que les decía del pronóstico de la metástasis. Entonces, no es una panacea, en este momento es un campo emergente que tiene mucho potencial, y por eso quería comentárselos. Me parece a ustedes que algunos de ustedes son estudiantes de medicina o médicos ya en su práctica, entonces es importante también que vean esta parte, y quería compartirlos. Y pues no sé si hay alguna pregunta al respecto. Antes de esto, quiero también invitarlos a aprovechar para la plática que daremos en Talentland. Es el jueves 4 de abril a las 11:30. Es una aplicación móvil que desarrollamos en conjunto con el Script Research, y esta sirve para predecir y prevenir infartos al corazón, y se basa principalmente en datos de variantes genéticas de la persona, del usuario, y también se toman datos de su dieta y su actividad física. Espero que puedan asistir. Muchas gracias.